El olor a masa es de nacos, suegra. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera mientras vaciaba un bote entero de desinfectante sobre mis tamales calientes. El vapor del maíz chocó con el químico de lavanda falsa y el olor se volvió algo que no puedo describir. Algo que me revolvió el estómago y el alma al mismo tiempo. Me llamo Refugio. Tengo 67 años. Y esa tarde aprendí que hay personas capaces de envenenar la comida solo para envenenar tu dignidad. Pero déjenme empezar por donde realmente comenzó todo. No por la humillación, sino por lo que vino después. Porque a veces la vida te da la vuelta al estotidatá, a la tortilla cuando menos lo esperas. Eran las 7 de la noche y yo estaba sentada en mi cocina, mirando la olla vacía que había traído de regreso a casa. Todavía olía ese químico maldito mezclado con el fantasma del maíz. Mis manos temblaban. No había cenado. No tenía hambre. Solo tenía esa piedra en el pecho que se forma cuando alguien de tu propia sangre te da la espalda. Entonces escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran insistentes, urgentes, como cuando alguien trae noticias que no pueden esperar. Me levanté despacio, porque a mi edad las rodillas ya no responden con la misma velocidad que la curiosidad, y caminé hacia la entrada. Abrí la puerta y me encontré con 3 caras conocidas. Doña Consuelo, la más vieja del barrio, con sus 82 años bien llevados, y esa mirada que lo ve todo aunque finja estar medio ciega. A su lado estaba doña Lupita, la de la tiendita de la esquina, con su delantal todavía puesto porque seguramente había cerrado a las carreras. Y detrás de ellas, la señora Irma, la que siempre anda de metiche pero que esta vez traía una expresión que no era de chisme, era de indignación. Doña Consuelo extendió la mano. En ella traía una hoja de tamal. Pero no era una hoja normal. Estaba manchada de un líquido azul morado, pegajoso, con un olor que reconocí de inmediato. Era el desinfectante, el mismo que Marisol había vaciado sobre mi trabajo de 2 días. Refugio, dijo doña Consuelo con esa voz ronca que tiene desde que se le fueron los pulmones en el cigarro de su juventud. Refugio. ¿Qué pasó? Vimos todo desde la ventana de mi cocina. Vimos cuando tu nuera agarró esa olla y la vació en el bote de basura. Vimos cuando le echó ese líquido encima. Y vimos cómo tú te quedaste parada sin decir nada mientras tu hijo miraba su teléfono, como si no existieras. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. La vergüenza me quemaba la cara, las orejas, el cuello. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque ellas habían visto mi humillación, mi derrota, mi momento más bajo. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque si son de aquí, del barrio de San Martín, ya saben que las paredes oyen y las ventanas ven. Y esa tarde, la ventana de doña Consuelo vio todo lo que mi nuera quería que quedara en secreto. «Pásenle», les dije con un hilo de voz. «Pásenle, que hace frío». Las 3 entraron a mi casa. Se sentaron en los sillones viejos que tengo desde que Gerardo era niño. Doña Lupita me miró con esos ojos de madre que reconoce el dolor ajeno, porque ya cargó el propio. «Cuéntenos, Refugio», dijo ella. «Cuéntenos qué pasó, porque lo que vimos no tiene nombre». Me senté frente a ellas, respiré hondo y les conté. Todo había empezado 3 días antes, cuando mi hijo Gerardo me llamó para decirme que Sebastián, mi nieto de 8 años, cumplía años el sábado. «Una fiesta en su casa», dijo. «Temática de dinosaurios. Algo moderno.
Yo me emocioné como no me había emocionado en meses. Sebastián es mi único nieto. La luz de mis ojos. Ese chamaco que cuando era más chiquito me decía: «Abuelita, ¿me haces tamales de los tuyos?». Y yo corría a la cocina a prepararle sus favoritos, los de rajas con queso, con la masa suavecita y el relleno picosito, pero no tanto, justo como a él le gustan. Decidí que le haría tamales para su fiesta. No cualquier tamales, los mejores que hubiera hecho en mi vida. Tamales de rajas con queso para los niños y tamales de mole negro para los adultos. 20 piezas de cada uno. 40 tamales en total, hechos con las manos que llevan 45 años perfeccionando la receta que me dejó mi madre, que a su vez la heredó de mi abuela, que la trajo desde Oaxaca cuando se vino de migrante a la capital, con solo una cobija y una olla de barro. Empecé desde el jueves en la noche. Fui al mercado de San Juan a comprar los chiles guajillo y ancho para el mole. Conseguí el maíz para el nixtamal en el molino de Don Refugio, que por cierto se llama igual que yo, y siempre me hace descuento porque dice que somos tocayos del alma. Compré la manteca de la buena, la que huele a campo y no a fábrica, y me gasté mis últimos 800 pesos del mes en los ingredientes, porque no me importaba. Era para mi nieto. Era para verlo sonreír. El viernes me levanté a las 4 de la mañana. Puse el nixtamal a cocer. El olor del maíz hirviendo llenó mi casa como un abrazo caliente. Mientras se cocía, preparé el mole. Tosté los chiles en el comal hasta que soltaron ese aroma que te hace picar los ojos, pero también te hace salivar. Molí las especias en el metate viejo que todavía conservo, aunque mis hijos siempre me dicen que use la licuadora. Pero el metate le da otro sabor, otro amor. Pasé todo el día cocinando. Mis manos se llenaron de masa. Mis brazos dolían de tanto batir. Pero no me importaba. Cada tamal que envolvía era un beso para mi nieto. Cada hoja de maíz que doblaba era una caricia que no podía darle en persona, porque Marisol, mi nuera, siempre encuentra excusas para no traerlo a visitarme. Mientras trabajaba, recordaba a mi madre haciendo lo mismo en nuestra cocina de adobe cuando yo era niña. Ella me sentaba en un banquito de madera y me dejaba ayudarla a extender la masa sobre las hojas. «Mira, Refugio», me decía, «el secreto está en el amor que le pones. La masa lo siente. Si estás enojada, el tamal sale duro. Si estás triste, sale aguado. Pero si cocinas con el corazón, sale perfecto». Yo le creía ciegamente, y con los años descubrí que tenía razón. La cocina es alquimia emocional. Lo que sientes se transfiere a lo que preparas. Por eso mis tamales siempre habían sido especiales, porque cada uno llevaba una dosis de mi alma. También recordé las Navidades en familia, cuando mi esposo todavía vivía, y Gerardo era un niño que corría por la casa robándose los tamales antes de que estuvieran listos. Su padre lo perseguía fingiendo enojo, pero al final terminaban los dos sentados en la cocina comiéndose el botín a escondidas, mientras yo me hacía la desentendida. Eran tiempos de risa, de calor humano, de pertenencia. ¿En qué momento todo eso se perdió? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un extraño que me mira como si fuera un mueble viejo? ¿Fue culpa de Marisol? ¿Fue culpa mía por no ponerle un alto a tiempo? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras mis manos seguían trabajando, automáticas, expertas después de tantas décadas de práctica. El sábado por la mañana los tamales estaban listos. Los acomodé en mi olla más grande, la de peltre azul que compré cuando Gerardo cumplió quinceañera, y le hice la comida para 100 invitados. Esa olla ha visto bodas,
bautizos, funerales. Ha alimentado a mi familia en las buenas y en las malas, y ahora iba a llevar el amor de una abuela a la fiesta de su nieto. Me bañé, me puse mi vestido bueno, el de flores moradas que Gerardo me regaló hace 5 años en el Día de las Madres, cuando todavía se acordaba de que tenía madre. Me peiné el cabello blanco en un chongo apretado. Me pinté los labios de un rosa discreto. Quería verme presentable. Quería que Marisol no tuviera excusa para mirarme feo. Cargué la olla con cuidado. Pesaba como 15 kilos, pero la adrenalina de la emoción me daba fuerzas. Tomé un taxi porque no iba a arriesgarme a que se me cayera en el camión. El taxista me ayudó a subirla y me dijo: «Señora, qué rico huele. ¿A dónde lleva ese tesoro? ¿Al cumpleaños de mi nieto?», le contesté orgullosa. «Es lo más valioso que tengo». Llegué a la casa de Gerardo a las 2 de la tarde. La fiesta empezaba a las 3, pero quería llegar temprano para ayudar con los preparativos, para sentirme útil, para sentirme parte de algo. La casa de mi hijo está en una colonia nueva, de esas que tienen nombres en inglés y bardas altas. Residencial Los Prados, se llama. Marisol siempre presume que viven en zona exclusiva, aunque yo sé que todavía deben la mitad de la hipoteca y que Gerardo trabaja horas extras para pagar las mensualidades del coche alemán que ella exigió. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos de tacones acercándose. La puerta se abrió y apareció Marisol. Mi nuera es una mujer de 34 años que se viste como si tuviera 24 y actúa como si tuviera 14. Lleva el cabello pintado de un rubio que no le queda con su piel morena, pero que ella insiste en mantener porque dice que le da estatus. Ese día traía un vestido ajustado verde esmeralda y unos tacones que la hacían ver más alta de lo que es. Me miró de arriba abajo, como siempre hace, evaluando mi ropa, mi peinado, mi existencia. «Suegra», dijo sin sonreír. No sabía que venía tan temprano. «Quise ayudar», le dije levantando la olla. «Y les traje esto para la fiesta». Marisol arrugó la nariz. Literalmente arrugó la nariz como si le hubieran puesto un calcetín sucio enfrente. «¿Qué es ese olor?», preguntó. «Son tamales», respondí tratando de mantener la sonrisa. «De rajas con queso y de mole. Los favoritos de Sebastián». Ella soltó una risa corta, seca, sin gracia. «Ay, suegra», dijo negando con la cabeza. «Ya encargué la comida. Viene un servicio de catering con sushi, canapés y finger food. Es una fiesta temática de dinosaurios. Todo es muy moderno, muy aesthetic. No podemos poner tamales en la mesa. No combinan con la decoración. Pero a Sebastián le gustan». Insistí. Él siempre me pide que le haga. «Sebastián tiene que aprender a comer cosas de calidad». Me cortó ella. «No podemos seguir alimentándolo con comida de pueblo. Mis amigas van a venir con sus hijos. Son familias de nivel. No quiero que piensen que vivimos en un mercado». Me quedé helada. Comida de pueblo. Como si el maíz, como si la tradición, como si el trabajo de 2 días fuera algo de lo que avergonzarse. «Marisol», le dije intentando mantener la calma. «Estos tamales los hice con mucho cariño. Me costó 3 días prepararlos. Al menos déjame ponerlos en la cocina por si alguien quiere probarlos». Ella puso los ojos en blanco con ese gesto que me hace querer abofetearla, pero que siempre contengo porque es la madre de mi nieto. «Está bien», dijo dándose la vuelta. «Póngalos en la cocina. Pero no los vamos a servir. Y no le digan a
a nadie que usted los trajo. No quiero tener que explicar por qué mi suegra trajo comida de afuera cuando yo contraté un catering de 15.000 pesos. Entré a la casa cargando mi olla. El interior estaba decorado con globos verdes y dinosaurios de cartón. Había una mesa llena de dulces importados y otra con platos vacíos esperando la comida elegante. Todo se veía caro, frío, sin alma. Llegué a la cocina y busqué un lugar donde poner mi olla. Marisol me seguía de cerca, vigilándome como si fuera a robarme algo. «Ahí está bien», señaló hacia una esquina junto al bote de basura. «Déjela ahí y salga. Tengo mucho que hacer». Me di la vuelta para irme. Entonces vi a mi hijo Gerardo parado en la puerta de la cocina. Gerardo tiene 42 años. Es alto, como su padre, que en paz descanse. Tiene los ojos cafés que heredó de mí y el cabello que ya empieza a pintarle canas en las sienes. Lo parí en un hospital público después de 18 horas de trabajo de parto. Lo amamanté hasta los 2 años. Lo cuidé cuando tenía fiebre, cuando se caía de la bicicleta, cuando su primera novia lo dejó y lloró toda la noche en mis brazos. Ese hombre que estaba parado en la puerta, mirando su teléfono mientras su madre era humillada, es el mismo niño que hace 30 años me decía: «Mamá, tus tamales son los mejores del mundo. Cuando sea grande, voy a comer tus tamales todos los días». «Hola, mijo», le dije con la voz quebrada. «Te traje tamales para la fiesta de Sebastián». Él levantó la vista del teléfono por un segundo. Un solo segundo. «Ah, qué bien, mamá», dijo sin expresión, y volvió a bajar la mirada a la pantalla. Eso fue todo. «Qué bien, mamá», como si le hubiera dicho que estaba lloviendo afuera. Como si mis tamales, mi esfuerzo, mi amor, fueran una noticia del clima que no le importaba. Marisol aprovechó el momento. «Mi amor», le dijo a Gerardo con esa voz melosa que usa para manipularlo. «¿Puedes decirle a tu mamá que los tamales no van con el concepto de la fiesta?» Yo ya se lo expliqué, pero parece que no entiende. Gerardo ni siquiera levantó la vista. «Hazle caso a Marisol, mamá», dijo mientras tecleaba algo en su celular. Ella sabe de estas cosas. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba dando la espalda para quedar bien con su esposa. «Está bien», dije con un nudo en la garganta. «Los dejo aquí por si alguien quiere». Intenté salir de la cocina, pero Marisol me bloqueó el paso. «No, suegra», dijo cruzándose de brazos. «No los vamos a dejar aquí. El olor a masa va a impregnar toda la cocina y mis invitadas lo van a notar. Huele a puestos de la calle, huele a nacos. Nacos». Esa palabra me golpeó como una bofetada. «Nacos». Así le decía ella a todo lo que yo representaba. A mi comida, a mi ropa, a mi forma de hablar, a mi existencia. «Marisol, por favor», supliqué. «Solo déjalos aquí. No los pongas en la mesa si no quieres, pero no los tires. Es mucha comida». Ella me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de triunfo anticipado. «Tiene razón, suegra», dijo dulcemente. «Es mucha comida y no se puede desperdiciar». Por un segundo pensé que había cambiado de opinión. Por un segundo pensé que todavía quedaba algo de humanidad en ella. Entonces se dio la vuelta, abrió el gabinete debajo del fregadero y sacó un bote de desinfectante multiusos. Era uno de esos botes grandes, industriales, con una etiqueta que decía «Lavanda Premium», en letras moradas, el mismo que usaba para trapear los pisos.
—Marisol, ¿qué vas a hacer? Pregunté sintiendo el pánico subir por mi garganta. Ella no contestó. Caminó hacia mi olla. La destapó. El vapor del maíz caliente subió hacia el techo, llenando la cocina con ese aroma que ha alimentado a generaciones de mi familia. Y entonces, sin decir una palabra, ella volteó el bote de desinfectante y lo vació directamente sobre los tamales. El líquido azul morado cayó sobre la masa blanca. El vapor del maíz chocó con el químico de lavanda falsa. El olor se transformó en algo nauseabundo, algo que me revolvió el estómago y me hizo dar un paso atrás. Era como si estuviera envenenando no solo la comida, sino todo lo que esa comida representaba. Mi trabajo, mi tradición, mi amor de abuela. Así ya nadie se los come por error, dijo Marisol con satisfacción mientras sacudía las últimas gotas del bote sobre mis tamales. El olor a masa es de nacos, suegra. No quiero que mis invitadas piensen que vivimos en un mercado. Tirar la comida es pecado, pero tirar el trabajo de una madre es peor. ¿No creen? Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía ver cómo el desinfectante se mezclaba con la masa, cómo el mole se volvía una sustancia irreconocible, cómo mis 2 días de trabajo se convertían en basura tóxica. El olor era insoportable, una mezcla química que me provocaba náuseas. El vapor que antes solía ahogar, a tradición, a amor, ahora olía a hospital, a muerte, a desprecio. Sentí que me faltaba el aire. Las paredes de la cocina parecían cerrarse sobre mí. Marisol seguía rociando, asegurándose de que cada tamal quedara empapado del líquido venenoso. Su rostro no mostraba remordimiento. Al contrario, había una satisfacción perversa en sus ojos, como si estuviera cumpliendo una misión sagrada, como si eliminar mis tamales fuera un acto de justicia. Recordé una frase que mi abuela decía: hay gente que nació con el corazón de piedra y el alma de hielo. No los puedes calentar porque te congelan a ti. Nunca había entendido esas palabras hasta ese momento. Marisol era de esa gente. Una mujer que podía destruir el trabajo de otra sin parpadear, simplemente porque podía hacerlo. Y lo peor, lo que más me dolía, era que mi hijo estaba ahí, presenciando todo, sin intervenir, sin defender a su madre, como si yo fuera una desconocida, como si los 42 años de cuidarlo, amarlo y sacrificarme por él no valieran absolutamente nada. Miré a Gerardo. Seguía parado en la puerta, seguía mirando su teléfono. Había presenciado todo y no había dicho una sola palabra. «Gerardo», susurré, «mijo». Él finalmente levantó la vista. Me miró a Marisol, miró la olla llena de tamales envenenados y luego, con la misma indiferencia con la que había dicho «qué bien, mamá», volvió a bajar la mirada hacia su pantalla. «Ya, mamá», dijo mientras salía de la cocina. «No hagas drama. Es solo comida. Solo comida». Para él era solo comida. No era el trabajo de su madre. No era la tradición de su abuela. No era el amor que le tenía a su hijo. Era solo comida. Algo desechable. Como yo. Marisol tomó la olla y la vació en el bote de basura. El sonido de los tamales cayendo sobre las bolsas de plástico fue como un funeral. Ella ni siquiera se molestó en cerrar la tapa. Dejó mi trabajo ahí, expuesto, pudriéndose junto a las servilletas usadas y las cáscaras de fruta. «Ya puede irse, suegra», dijo señalando hacia la puerta. «Los invitados van a Pipacitáis y empezar a llegar y necesito que la casa esté despejada.
Puede volver cuando termine la fiesta a recoger su olla, si es que todavía la quiere. Yo la iba a tirar también, pero supongo que tiene valor sentimental para usted. Caminé hacia la salida como un zombi. No sentía las piernas. No sentía nada. Solo ese vacío inmenso que te deja la traición de alguien que se supone que te ama. Antes de irme, pasé por la sala donde Sebastián estaba jugando con sus dinosaurios de plástico. Mi nieto levantó la vista y me sonrió con esa sonrisa que ilumina mi mundo. ¡Abuelita!, gritó corriendo hacia mí. ¿Me trajiste tamales? ¿De los tuyos? Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. No, mi amor. Mentí porque no quería que supiera la verdad. No, hoy no pude, pero te los hago la próxima vez que vengas a visitarme. ¿Sale? Su carita de decepción fue otro cuchillo en mi alma. Pero, abuelita, yo quería tamales. El sushi de mamá sabe a pescado frío. ¡Sebastián!, gritó Marisol desde la cocina. Deja de molestar a tu abuela. Ya se tiene que ir. Mi nieto bajó la cabeza y regresó a sus juguetes. Yo salí de la casa sin despedirme de nadie. El taxi que me trajo ya no estaba. Tuve que caminar 3 cuadras hasta la avenida para encontrar otro. Mis piernas temblaban. Mis ojos ardían, pero me negaba a llorar en la calle. Llegué a mi casa vacía. Me senté en mi cocina vacía. Y entonces sí lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo hace 10 años. Lloré por los tamales. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por mi nieto que no podía ver. Y lloré por mí. Por la vieja inútil en la que me había convertido a los ojos de mi propia familia. Eso fue lo que les conté a las vecinas esa noche, cuando llegaron a tocar mi puerta. Cuando terminé de hablar, las 3 se quedaron en silencio. Doña Consuelo apretaba la hoja de tamal manchada entre sus dedos arrugados. Doña Lupita se limpiaba las lágrimas con la orilla de su delantal. Y la señora Irma, que normalmente habla hasta por los codos, no encontraba palabras. Fue doña Consuelo quien habló primero. «Refugio», dijo con esa autoridad que da haber vivido más de 80 años. «Lo que te hizo esa mujer no tiene nombre. En mis tiempos, a una nuera así se le enderezaba a cintarazos. Pero ahora ya no se puede. Ahora hay que ser civilizados». Se levantó de mi sillón con dificultad, apoyándose en su bastón. «Pero eso no significa que nos vamos a quedar cruzadas de brazos», continuó. «Yo vi esos tamales antes de que esa arpía les echara el veneno. Vi el vapor saliendo de la olla. Vi el color de la masa. Esos tamales eran obras de arte. Refugio. Y yo quiero unos». Me quedé mirándola sin entender. «¿Cómo?», pregunté confundida. «Quiero que me hagas tamales», dijo ella como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Mis nietos llegan mañana de Monterrey. No he tenido tiempo de cocinar con estos achaques que me tienen amolada. Te pago lo que cuesten, pero los quiero de rajas con queso, como los que vi que traías». Doña Lupita se puso de pie también. «Yo también quiero», dijo. «Mi esposo está enfermo del azúcar y el doctor le dijo que no puede comer tantas harinas. Pero un tamalito de vez en cuando no le hace daño. Quiero de dulce, pero sin tanta azúcar. ¿Le sabes a esos?». La señora Irma no quiso quedarse atrás. «Y yo de mole», dijo. «Mi hija viene el domingo con los niños y no tengo nada que ofrecerles. Prefiero gastar en tus tamales que en la porquería que venden en el súper». Yo no sabía qué decir. Hace una hora estaba llorando sola en mi cocina, sintiéndome la mujer más miserable del mundo. Y ahora tenía a 3 vecinas pidiéndome que les cocinara.
No tengo dinero para los ingredientes, confesé bajando la mirada. Me gasté todo lo que tenía en los tamales que Marisol tiró. Las tres intercambiaron una mirada. Sin decir palabra, doña Consuelo abrió su bolsa de mano y sacó un billete de 200 pesos. Doña Lupita buscó en los bolsillos de su delantal y encontró 3 billetes de 100. La señora Irma revisó su cartera y puso otros 200 sobre la mesa de mi sala. «Ahí hay 800 pesos», dijo doña Consuelo empujando el dinero hacia mí. «Es anticipo. Nos das los tamales cuando estén listos y ajustamos cuentas después». «Pero eso es mucho», protesté. «Los tamales no cuestan tanto». «No te estamos pagando solo los tamales, Refugio», dijo doña Lupita con suavidad. «Te estamos pagando el amor que les pones. Eso no tiene precio. Pero 800 pesos es un buen inicio». Sentí que algo se movía en mi pecho. No era el dolor de hace rato. Era algo distinto, algo parecido a la esperanza. Tomé el dinero con manos temblorosas. «Está bien», dije. «Les voy a hacer los mejores tamales de su vida». Doña Consuelo sonrió, arrugando aún más su cara ya surcada de líneas. «Eso ya lo sabíamos», dijo caminando hacia la puerta. «Por eso vinimos, porque sabemos quién eres, Refugio, y no vamos a dejar que una tonta envidiosa te haga olvidarlo». Las tres se fueron. Me dejaron sola con 800 pesos en la mano y un propósito nuevo latiendo en el pecho. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por emoción. Me puse a hacer listas de ingredientes, a calcular cantidades, a recordar las variaciones de recetas que había aprendido de mi madre y que nunca había usado porque siempre hacía los tamales igual. A las 6 de la mañana ya estaba en el mercado. El sol apenas salía y yo ya cargaba bolsas llenas de chiles, maíz y hojas. Don Refugio, el del molino, me vio llegar y frunció el ceño. «Refugio», me dijo, «ayer te vendí maíz para una tamaliza grande. ¿Ya se lo acabaron?» «No, don Refugio», le contesté. Hubo un problema. «Pero hoy empiezo de nuevo». No le di más explicaciones. No tenía ganas de contar mi desgracia a todo el mundo. Pero él, que ha visto mis idas y venidas por 20 años, entendió que algo andaba mal. «Pues aquí está el maíz de la mejor calidad», dijo entregándome el costal. «Y te voy a dar un descuento extra, no más porque somos tocayos». «Gracias, don Refugio», le dije con una sonrisa que por primera vez en días sentí genuina. Regresé a mi casa y me metí a la cocina. Esta vez no cocinaba para mi hijo, ni para mi nuera, ni siquiera para mi nieto. Cocinaba para las vecinas que me habían tendido la mano cuando mi propia familia me la había cerrado en la cara. Cocinaba para demostrarme a mí misma que todavía valía algo. Pasé todo el día en la estufa. El vapor del maíz llenó mi casa de nuevo, pero esta vez no había químico que lo arruinara. Solo olor a hogar, a tradición, a vida. Para las 8 de la noche tenía listos 60 tamales, 20 de rajas, 20 de mole y 20 de dulce. Los acomodé en canastas forradas con servilletas bordadas que mi madre me heredó y me senté a esperar. A las 9 tocaron a mi puerta. Eran las 3 vecinas, pero no venían solas. Detrás de ellas había otras 2 señoras que yo conocía de vista. Doña Carmela, la de la panadería del mercado, y la señora Rosario, que vive en la esquina y siempre me saluda cuando paso. «Refugio», dijo doña Consuelo entrando sin esperar invitación. «Les conté a estas 2 lo que pasó con tu nuera.
Y quieren tamales también. Doña Carmela se acercó a las canastas y levantó una servilleta. El vapor tibio de los tamales le golpeó la cara y ella cerró los ojos como si estuviera oliendo el paraíso. «Híjole», dijo, «hace años que no huelo tamales así. Me acuerdo que mi abuela hacía igualitos. ¿Me das 20? Bueno, mejor 30. Mi esposo come como lima nueva». La señora Rosario pidió 15. Las 3 vecinas originales recogieron sus pedidos. En menos de media hora, mis 60 tamales se habían ido. Y yo tenía en las manos más dinero del que había visto junto en meses. «Refugio», dijo doña Lupita antes de irse. «Mi comadre quiere saber si haces tamales para fiestas. Su hija se casa en 3 semanas y el catering le salió carísimo. ¿Le podrías hacer 200 tamales?» Me quedé muda. ¿200 tamales? Repetí como si hubiera escuchado mal. Sí, 200. Es una boda chiquita, solo familia. Solo familia. ¿Puedes o no puedes? Puedo, dije sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. Claro que puedo. Y así empezó todo. Esa semana recibí 5 pedidos más. La semana siguiente, 10. Las vecinas habían pasado la voz en el grupo de WhatsApp de la colonia. «Refugio hace tamales de los buenos», decían los mensajes. «De los de antes, de los que saben a casa». Me vi obligada a comprar más ollas, más cazuelas, más leña para el fogón porque la estufa de gas ya no me daba abasto. Convertí mi comedor en un centro de operaciones donde apilaba las canastas y organizaba los pedidos. Un mes después de la humillación en casa de Marisol, yo tenía una lista de espera de 50 clientes. Gente de toda la colonia y colonias vecinas que querían probar los tamales de Doña Refugio. Lo que había empezado como un acto de supervivencia se estaba convirtiendo en algo más grande. Cada pedido que recibía era una palmada en la espalda. Cada cliente satisfecho era una victoria contra el desprecio de mi nuera. Cada peso que entraba a mi bolsillo era un ladrillo más en la construcción de mi independencia. Aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con los clientes. Doña Lupita me enseñó a tomar fotos bonitas de los tamales y a subirlas a un grupo que ella creó. Tamales Doña Refugio. Pedidos y comentarios. Al principio me daba pena. Me sentía como una exhibicionista mostrando mi comida a extraños. Pero cuando vi los comentarios de la gente, los corazoncitos y las caritas felices, entendí que no era exhibicionismo, era orgullo, un orgullo legítimo por mi trabajo. También aprendí a calcular costos y ganancias. Durante años, cuando cocinaba para la familia, nunca pensé en el dinero. Solo cocinaba por amor. Pero ahora tenía que pensar como empresaria. ¿Cuánto cuesta el kilo de maíz? ¿Cuánto rinde? ¿Cuánto cobrar para que me quede ganancia sin espantar a los clientes? Mi cuaderno de recetas se llenó de números al lado de los ingredientes. Una noche, mientras hacía cuentas en la mesa del comedor, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Estaba ganando más dinero vendiendo tamales que lo que Gerardo me daba de domingo cada mes. Ese domingo que él me entregaba con cara de mártir, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Ahora ya no lo necesitaba. Ahora podía mandarlo de regreso si quería. Y eso, esa sensación de no depender de nadie, valía más que todos los pesos del mundo. El dinero empezó a llegar. No eran cantidades enormes, pero eran mías, ganadas con mis manos, con mi esfuerzo, con la receta que mi madre me enseñó y que Marisol había querido destruir. Me compré un vestido nuevo, no de flores como el que tenía,
uno de color azul turquesa que vi en una tienda del centro y que me hizo sentir viva cuando me lo probé. Me compré también unos zapatos cómodos para estar parada todo el día sin que me dolieran las rodillas. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí misma. Pero la paz no duró mucho. La envidia es como el desinfectante de Marisol, tóxica y difícil de quitar. Fue un miércoles cuando me llegó el primer mensaje. Una captura de pantalla que me mandó doña Lupita al WhatsApp. Refugio. Mira lo que está publicando tu nuera. Abrí la imagen con el corazón en un puño. Era una publicación en la cuenta de Instagram de Marisol. Una foto de ella posando con una copa de vino en lo que parecía ser un restaurante caro. Y debajo, un texto que me heló la sangre. Mi suegra ahora vende tamales en la calle como si no tuviéramos dinero. Decía, qué vergüenza. Le hemos ofrecido ayuda 1000 veces, pero prefiere andar de marchanta. Algunos nunca cambian. Es triste ver a la gente mayor aferrarse a costumbres antiguas en vez de adaptarse a los tiempos modernos. Hashtag familia tóxica. Hashtag karma. Hashtag vivir mi mejor vida. Me temblaban las manos mientras leía. No era suficiente con haberme humillado en privado. Ahora lo hacía en público, frente a sus cientos de seguidores, exponiendo mi negocio como si fuera algo vergonzoso. Cerré el teléfono. Me senté en mi sillón. Respiré hondo. Tenía 2 opciones. Podía derrumbarme y dejar que el veneno de Marisol me alcanzara de nuevo. O podía seguir adelante y demostrar que su opinión no valía ni el papel donde estaba escrita. Elegí la segunda. Pero esa noche el teléfono sonó. Era Gerardo. «Bueno», contesté con la voz más neutral que pude. «Mamá», dijo él sin saludar. «Marisol me enseñó que estás vendiendo tamales en la colonia». «Así es», respondí. «¿Y?» «Y que se ve muy mal, mamá. Mis colegas del trabajo viven por ahí cerca. ¿Qué van a pensar si ven a mi mamá vendiendo comida en la calle? Que tengo talento para cocinar, supongo». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Mamá, no hagas esto difícil», dijo Gerardo con ese tono de fastidio que usaba cuando era adolescente y le pedía que recogiera su cuarto. «Marisol tiene razón. Te ves mal vendiendo comidas a tu edad. ¿Qué van a decir?» «Van a decir que trabajo duro, Gerardo. Van a decir que soy una mujer que no se rinde. Van a decir que tus tamales favoritos de niño ahora los disfrutan cientos de personas que sí saben valorarlos». Más silencio. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se hubieran callado? ¿Hubieran dejado que un hijo malagradecido les dictara cómo vivir su vida? «Mamá, escucha», continuó Gerardo bajando la voz como si Marisol pudiera oírlo. «Entiendo que estás enojada por lo del cumpleaños de Sebastián. Pero ya pasó. Tienes que superarlo. Y esta cosa de los tamales tiene que parar». «No, Gerardo», dije sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. «Lo que tiene que parar es tu cobardía. Lo que tiene que parar es que dejes que tu esposa me humille sin decir nada. Lo que tiene que parar es que me trates como si fuera una vergüenza cuando soy la mujer que te dio la vida». Colgué antes de que pudiera contestar. Mis manos temblaban de rabia, pero también de determinación. Esa noche no dormí bien. Soñé con el desinfectante cayendo sobre los tamales. Soñé con la risa de Marisol. Soñé con los ojos de mi hijo mirando su teléfono, mientras yo moría por dentro. Desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. Me senté en la cama, en la oscuridad, y me pregunté si valía la pena seguir. Si tenía fuerzas para enfrentar no solo a mi nuera,
sino a mi propio hijo. La olla vacía me miraba desde la cocina. La misma olla que había llevado a la fiesta. La misma que había traído de regreso llena de vergüenza. Ahora estaba limpia, esperando ser llenada de nuevo. ¿Para qué?, pensé. ¿Para qué seguir cocinando si mi propia familia no me quiere? ¿Para qué esforzarme si Gerardo prefiere quedar bien con Marisol que defender a su madre? Me levanté y caminé hacia la cocina en la penumbra. Me senté frente a la estufa fría. Afuera, los gallos empezaban a cantar anunciando un nuevo día, pero yo no sentía ganas de que amaneciera. Entonces sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar. ¿Quién llama si las 4 de la mañana? Pero algo me dijo que respondiera. «Bueno», dije con voz ronca. «¿Abuelita?». Era la voz de Sebastián. Mi corazón dio un vuelco. «¿Mi amor? ¿Eres tú? ¿Por qué estás despierto tan temprano? ¿De dónde me llamas?». «Del iPad de mi amigo Tomás», susurró él. «Estoy en una pijamada en su casa. Mis papás no saben que te estoy yo llamando. Abuelita, ¿por qué ya no vienes a verme?». Sentí que se me cerraba la garganta. «Mi amor, tu mamá no quiere que vaya», le dije con sinceridad. «Ya sabes cómo es, pero yo sí quiero que vengas», dijo él con esa voz de niño que todavía cree que el mundo es justo. «Abuelita, ¿por qué tiraron tus tamales en mi cumpleaños? Yo los vi. Vi cuando mi mamá les echó esa cosa azul. Olía muy feo». «Yo iba a decirte, pero mi mamá me dijo que no te dijera nada». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. «¿Tú viste, mi amor?». «Sí, abuelita». Y me enojé mucho, porque yo sí quería tus tamales. El sushi sabía ya a pescado frío, y los otros niños no se lo comieron. Yo les dije que los tamales de mi abuela son los mejores del mundo, pero ya no había. Los tamales de mi abuela son los mejores del mundo. La misma frase que Gerardo decía cuando era niño. Las mismas palabras. Pero esta vez venían de alguien que todavía tenía el corazón puro. «Abuelita», continuó Sebastián bajando más la voz, «¿me puedes hacer tamales para cuando te vea? Es que mi amigo Tomás probó los que le llevaron a su abuelita de la colonia San Martín y dice que son los más ricos. Y su abuelita dice que los hace una señora que se llama Refugio. ¿Eres tú, abuelita? ¿Eres la señora de los tamales famosos?». Sonreí entre las lágrimas. «Sí, mi amor», le dije. «Soy yo. Y te voy a hacer todos los tamales que quieras cuando te vea. ¿Me lo prometes, abuelita?». «Te lo prometo». Colgamos poco después porque Sebastián tenía miedo de que lo descubrieran. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, pero ahora la oscuridad se sentía diferente. Ya no era el vacío de la derrota, era el silencio antes del amanecer. Mi nieto creía en mí. Mi nieto me admiraba. Mi nieto sabía que yo hacía los mejores tamales del mundo. Y eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Me levanté y encendí la luz de la cocina. Abrí la alacena y saqué el maíz. Llené la olla de agua y empecé a cocinar. No por dinero, no por venganza. Cocinaba porque eso era lo que yo sabía hacer. Cocinaba porque eso era lo que yo era. Y nadie, ni Marisol, ni Gerardo, ni nadie en el mundo me iba a quitar eso. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los pedidos seguían llegando. Doña Lupita organizó una venta de tamales en su tienda los domingos y me invitó a participar. La primera vez que puse mi puesto, se acabaron los 100 tamales en 2 horas. Empecé a ganar reputación. La gente ya no decía los tamales de la señora de San Martín.
Decían los tamales de Doña Refugio. Mi nombre, mi marca, mi identidad. Una tarde, mientras preparaba un pedido grande para una quinceañera, llegó Doña Consuelo con noticias. Refugio, dijo sentándose pesadamente en una silla porque sus rodillas ya no aguantan estar paradas mucho rato. La parroquia está organizando una kermés para recaudar fondos para el asilo de ancianos. El padre Benito me pidió que te invitara a poner un puesto de tamales. ¿En la kermés de la iglesia?, pregunté sorprendida. Pero ahí ponen puesto las señoras de las mejores familias de la colonia. ¿No les va a molestar que llegue yo con mi puestito? Doña Consuelo soltó una carcajada. Les va a molestar cuando vean que tu fila es más larga que la de ellas, dijo. Pero ese es su problema, no el tuyo. Tú cocinas. Ellas que se aguanten. Lo pensé un momento. La kermés de San Judas era el evento más grande de la colonia. Llegaban familias de todas partes. Empresarios, comerciantes, hasta políticos locales. Era la oportunidad perfecta para dar a conocer mi trabajo a un público más amplio. Pero también me daba miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si nadie compraba mis tamales? ¿Y si las señoras de las mejores familias se burlaban de mí, de mi puesto humilde, de mis recetas de pueblo? La inseguridad que Marisol había sembrado en mí todavía echaba raíces en mi cabeza. Todavía escuchaba su voz diciendo: el olor a masa es de nacos. Doña Consuelo, como si me leyera la mente, me tomó de las manos. Refugio, me dijo mirándome fijamente. Ya basta de tenerle miedo a la gente. Tú tienes algo que ellos no tienen. Sazón de verdad. Esas señoras del club de jardín no saben ni hervir un huevo. Compran todo hecho. Pero tú sabes crear algo de la nada. Eso es poder, Refugio. Eso es magia. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero de esa agua que te despierta, que te aclara la mente. Está bien, dije tomando aire. Voy a participar. Doña Consuelo aplaudió como niña chiquita. «Esa es mi refugio», exclamó. «Les vamos a enseñar a todos lo que es sazón de verdad. Y si alguna de esas encopetadas se atreve a mirarte feo, me la dejas a mí. Todavía tengo buena puntería con el bastón». Nos reímos las dos, imaginando a Doña Consuelo persiguiendo señoras de sociedad con su bastón de madera. Pasé las 2 semanas siguientes preparándome para la kermés. Hice cálculos. Compré ingredientes al mayoreo. Conseguí una lona prestada para el puesto. Contraté a la hija de Doña Lupita para que me ayudara a servir, porque yo sola no iba a poder con tanto cliente. El día de la kermés amaneció soleado. Un buen augurio. Pensé mientras cargaba las ollas en la camioneta que don Matías, el de la tortillería, me prestó para la ocasión. Llevaba 200 tamales. Nunca había hecho tantos en mi vida. Llegué a la iglesia a las 8 de la mañana para instalar el puesto. El atrio estaba lleno de mesas, lonas y letreros coloridos. Había puestos de antojitos, de dulces, de artesanías. El olor a comida llenaba el aire y la música de una marimba empezaba a sonar. Monté mi puesto en una esquina, cerca de la fuente donde los niños siempre van a mojarse. Coloqué las ollas sobre anafres para mantener los tamales calientes. Puse un mantel bordado en la mesa y colgué un letrero que había mandado hacer con el poco dinero que me sobraba. Tamales Doña Refugio. Receta de 4 generaciones. A las 10 abrieron las puertas y la gente empezó a entrar. Los primeros clientes fueron los madrugadores que querían ganarle al gentío. Una señora con 2 niños se acercó a mi puesto. «¿De qué tiene?», preguntó olisqueando el vapor que escapaba de las ollas. «De rajas con queso, de mole y de dulce».
respondí con mi mejor sonrisa. Todos hechos a mano con receta de mi bisabuela. Deme 3 de cada uno, dijo sacando la cartera. Mis hijos nunca han probado tamales de verdad. Solo conocen los del súper que saben a cartón. Les serví los tamales con cuidado, explicándole a los niños cómo se quitaba la hoja. Los chamaquitos le dieron la primera mordida y sus ojos se iluminaron. «¡Mamá! ¡Están buenísimos!», gritó el más grande con la boca llena. «¡Quiero otro!». La señora se rió y me compró 3 más. Así empezó mi mañana. Un cliente tras otro. Familias enteras formándose en mi puesto. Gente que venía de lejos porque alguien les había contado que en la kermés de San Judas había una señora que hacía los mejores tamales de la ciudad. Para el mediodía ya había vendido la mitad de mis 200 tamales. La fila frente a mi puesto era la más larga del evento. Las otras vendedoras me miraban con una mezcla de envidia y curiosidad. Doña Consuelo llegó a echarme porras. «¡Te lo dije, Refugio!», gritó abriéndose paso entre la multitud. «Les estás dando una arrastrada a todas». «No es competencia, doña Consuelo», le dije mientras envolvía otro tamal. «Es servicio». Ella me guiñó el ojo y se fue a presumir con sus amigas que ella había descubierto a la nueva estrella de la cocina local. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre se acercaba a mi puesto. Traía traje, lo cual era raro en una kermés donde la mayoría vestía casual. Era un señor como de 60 años, con cabello canoso peinado hacia atrás y unos lentes de pasta que le daban aspecto de intelectual. Caminaba despacio, observando cada puesto con atención, como si estuviera evaluando algo. Se detuvo frente a mi mesa, miró el letrero, miró las ollas, olió el vapor. «Buenas tardes», dijo con una voz grave y educada. «¿Usted es doña Refugio?» «Servidora», respondí limpiándome las manos en el delantal. «¿Gusta un tamal?» «Me gustarían 3», dijo sacando su cartera. «1 de cada uno. Quiero probar su repertorio completo». Le serví los tamales en un plato desechable. Él los tomó y, sin sentarse ni buscar una mesa, empezó a comer ahí mismo, de pie frente a mi puesto. Primero probó el de rajas. Masticó despacio, con los ojos cerrados como si estuviera meditando. Luego probó el de mole. Hizo una pausa larga después del primer bocado. Finalmente, probó el de dulce. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta y me miró fijamente. «¿Quién le enseñó a hacer estos tamales?», preguntó. «Mi madre», respondí un poco confundida por la intensidad de su mirada. «Y a ella le enseñó mi abuela. Es receta de familia». Él asintió lentamente. «Se nota», dijo, «se nota que hay historia detrás de cada bocado». «Señora, déjeme presentarme. Mi nombre es Joaquín Méndez. Soy el dueño de Fondas La Tradición». El corazón me dio un vuelco. Fondas... La Tradición era una cadena de restaurantes de comida mexicana muy famosa en la ciudad. Tenían 5 sucursales en diferentes colonias. Yo nunca había ido porque eran algo caros para mi presupuesto, pero todo el mundo hablaba bien de ellos. «Mucho gusto, señor Méndez», dije tratando de mantener la compostura. «¿Qué lo trae a nuestra kermés?». Él sonrió. «Siempre ando buscando proveedores de calidad», explicó. «La comida mexicana auténtica está desapareciendo. Todo el mundo quiere hacer fusiones y cosas modernas, pero la gente de verdad, sigue queriendo tamales que sepan a tamales, mole que sepa a mole. Y lo que usted hace, doña Refugio, es exactamente eso.
Me quedé sin palabras. Quiero proponerle un negocio, continuó él sacando una tarjeta de presentación de su cartera. Quiero que usted sea mi proveedora exclusiva de tamales para las 5 sucursales de Fondas La Tradición. Estamos hablando de un pedido semanal de 500 tamales. ¿Cree que podría con eso? Sentí que el mundo se detenía. 500 tamales a la semana. Era más de lo que había hecho en toda mi vida. Era una locura. Era imposible. Pero entonces recordé la voz de mi nieto a las 4 de la mañana. Los tamales de mi abuela son los mejores del mundo. Recordé a las vecinas que tocaron mi puerta cuando estaba en el suelo. Recordé que mi nuera me había dicho que el olor a masa era de nacos. «Puedo con eso y más, señor Méndez», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Él sonrió ampliamente. «Me gusta su actitud», dijo entregándome la tarjeta. «Llámeme el lunes y concretamos los detalles. Va a ser un gusto trabajar con usted, doña Refugio». Se despidió con un apretón de manos y se perdió entre la multitud de la kermés. Yo me quedé parada detrás de mi puesto, con la tarjeta en la mano, sin poder creer lo que acababa de pasar. Doña Consuelo apareció de la nada. «¿Qué pasó?», preguntó emocionada. «¿Quién era ese señor de traje?». «El dueño de Fondas La Tradición», respondí todavía en shock. «Quiere que le venda tamales». Doña Consuelo soltó un grito que espantó a las palomas del campanario. «¡Te lo dije!», aulló abrazándome con una fuerza sorprendente para su edad. «Te lo dije, Refugio. Eres una chingona». Nos reímos las dos como adolescentes en medio de la kermés. La gente nos miraba raro, pero no nos importó. Ese momento era nuestro. Fue entonces cuando vi las caras, al otro lado del atrio, cerca del puesto de hot dogs que nadie visitaba. Estaban Gerardo y Marisol. Habían llegado a la kermés, seguramente por algún compromiso social, sin imaginar que yo estaría ahí. Marisol me miraba con los ojos muy abiertos. Había visto la fila de mi puesto. Había visto al señor de traje entregándome la tarjeta. Había visto los aplausos de la gente que me felicitaba. Gerardo estaba así a su lado, con la cara de alguien que no sabe si vomitar o salir corriendo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Yo no sonreí, no la saludé. Simplemente volví a mi trabajo, a servir tamales, a hacer lo que sabía hacer. Pero por el rabillo del ojo vi a Marisol agarrar del brazo a Gerardo y decirle algo al oído. Lo vi negar con la cabeza. La vi insistir. Y finalmente los vi caminar hacia mi puesto. «¡Suegra!», dijo Marisol con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa verla aquí! No sabíamos que iba a participar en la kermés. «Hay muchas cosas que no saben de mí», respondí sin dejar de servir a un cliente. «Vi que le está yendo muy bien», continuó ella con ese tono falso que usa cuando quiere algo. «Siempre dije que usted tenía talento para la cocina. Es un don que hay que explotar». Me detuve. La miré directamente a los ojos. «Hace 3 semanas me dijiste que el olor a masa era de nacos», le dije con voz clara y firme. «Hace 3 semanas me echaste de la fiesta de mi nieto y le vaciaste desinfectante a mi comida. Hace 3 semanas me trataste como basura frente a tu marido. Ahora hay 50 personas formadas en mi puesto y un empresario quiere comprarme tamales al mayoreo. No necesito tu aprobación, Marisol. Nunca la necesité». El color desapareció de su cara. La gente que estaba cerca guardó silencio, curiosa por el drama que se desarrollaba. Gerardo intentó intervenir. «Mamá, por favor», dijo en voz baja. «No hagas una escena. Estamos en público».
Lo miré. A mi hijo. Al niño que crié. Al hombre que no me defendió. Gerardo, le dije, tú me enseñaste la palabra escena cuando tenías 5 años. Te la enseñé yo, leyéndote cuentos todas las noches. Te enseñé a leer, a escribir, a ser un hombre de bien. O eso creía. Pero parece que en algún momento olvidaste todo lo que te di. Olvidaste que tu madre existe más allá de la chequera que te pagaba las colegiaturas. Él bajó la mirada. Te quiero, mijo. Continué sintiendo cómo se me quebraba la voz. Te quiero con todo mi corazón. Pero el amor no significa aguantar humillaciones. El amor no significa callar cuando me faltan al respeto. Cuando estés listo para tratarme como lo que soy, tu madre, sabes dónde encontrarme. Pero mientras sigas dejando que tu esposa me trate como sirvienta, no tenemos nada de qué hablar. Me di la vuelta y seguí atendiendo a mi coches a mis clientes. Marisol y Gerardo se quedaron parados un momento, sin saber qué hacer. Finalmente, ella lo jaló del brazo y se fueron. Doña Consuelo me puso una mano en el hombro. «Estoy orgullosa de ti, Refugio», me dijo. Le pusiste los puntos sobre las íes. Ya era hora. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero no iba a llorar. No ahí. No frente a todos. Los tamales se acabaron a las 4 de la tarde. Vendí los 200 y pude haber vendido 200 más si los hubiera tenido. La gente se iba decepcionada cuando les decía que ya no había. Regresé a mi casa agotada pero feliz. Una felicidad extraña, mezclada con el dolor de haber confrontado a mi hijo. Pero sabía que había hecho lo correcto. El lunes llamé al señor Méndez. Nos reunimos en una de sus fondas y firmamos un contrato. 500 tamales semanales. Un ingreso fijo que me permitiría vivir con dignidad sin depender de nadie. Me recomendó contratar ayuda. Doña Lupita aceptó ser mi asistente. Su hija también. Convertí el patio trasero de mi casa en un pequeño taller de tamales. Compramos mesas de acero inoxidable, ollas industriales y un refrigerador grande para guardar los ingredientes. El negocio creció más rápido de lo que imaginé. 3 meses después del contrato con Fondas La Tradición, ya tenía otros clientes. Una escuela que me pedía tamales para los eventos, un hospital que los incluía en su menú para pacientes, una oficina del gobierno donde los empleados hacían cooperación cada viernes para comprar tamales de Doña Refugio. Abrí una cuenta de banco a mi nombre. Pagué todas mis deudas. Compré un horno nuevo para mi casa y empecé a guardar dinero para algo que había soñado desde niña. Un local propio. 6 meses después de la humillación de Marisol, corté el listón de inauguración de Tamales Doña Refugio. Un pequeño local en el mercado de San Juan, a 3 puestos del molino de mi tocayo. Un lugar con mi nombre en la fachada. Con mis recetas en la pared, con el olor a maíz llenando el aire sin que nadie le echara desinfectante encima. El día de la inauguración amaneció nublado, pero para mí era el día más soleado de mi vida. Me levanté a las 4 de la mañana, como siempre, pero esta vez no para cocinar en mi patio trasero, sino para preparar el local. Había mandado pintar las paredes de un amarillo suave, como el color de la masa bien batida. Colgué fotos de mi madre y mi abuela en un rincón especial, con veladoras debajo como si fuera un altar. Ellas me habían enseñado todo. Ellas merecían estar presentes en mi triunfo. A las 9 de la mañana llegaron las vecinas con globos y flores. Doña Consuelo traía una botella de champán que había guardado desde quién sabe cuándo. Doña Lupita cargaba una corona de papel que decía
«Felicidades, doña Refugio», en letras doradas. La señora Irma había organizado a los niños de la cuadra para que cantaran las mañanitas, aunque no era mi cumpleaños. Cuando corté el listón rojo con las tijeras que el padre Benito bendijo especialmente para la ocasión, sentí que no solo estaba abriendo un negocio, estaba abriendo una nueva vida. Una vida donde yo era la protagonista, no el personaje secundario. Una vida donde mi trabajo tenía valor. Una vida donde nadie podía tirarme desinfectante encima. Doña Consuelo lloró en la inauguración. Dijo que era de alegría, pero creo que también era de orgullo. Ella y las otras vecinas se habían convertido en mis socias informales. Me ayudaban con las entregas, con la contabilidad, con los chismes del barrio que a veces traían nuevos clientes. El local prosperó más rápido de lo que imaginé. En el primer mes tuve que contratar a otra ayudante porque doña Lupita y su hija ya no daban abasto. En el segundo mes, el señor Méndez aumentó su pedido a 700 tamales semanales porque sus clientes no paraban de pedir más. En el tercer mes, un periodista del periódico local vino a hacerme una entrevista para la sección de negocios. El artículo salió un domingo, con mi foto en la portada del suplemento dominical. El titular decía: «A los 67 años, doña Refugio convierte la receta de su bisabuela en un negocio exitoso». Compré 20 periódicos ese día. Regalé la mayoría a las vecinas, pero guardé uno en un marco que colgué en la pared del local, justo debajo de las fotos de mi madre y mi abuela. A veces, cuando cierro el local por las noches y me quedo sola limpiando las mesas, les hablo a esas fotos. Les cuento cómo estuvo el día, cuántos tamales vendí, qué cliente nuevo llegó. Les pregunto si están orgullosas de mí, y aunque sé que no pueden contestar, siento su presencia. Siento su aprobación. Siento que me dicen: «Lo lograste, mija. Lo lograste». Gerardo no vino a la inauguración. Tampoco lo invité. Pero un día, como 2 semanas después, recibí una llamada. Era él. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «quiero pedirte perdón». Me senté en el sillón de mi casa, el mismo donde había llorado la noche de los tamales destruidos, el mismo donde las vecinas me habían tendido la mano. Era extraño cómo un mueble podía cargar tantos recuerdos, tantas emociones. «Te escucho», le dije tratando de mantener la voz neutral, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. «Marisol y yo estamos separados», confesó. Bueno, ella se fue. Encontró a alguien con más dinero, un tipo que conoció en el gimnasio, de esos que manejan coche del año y usan relojes que cuestan lo que yo gano en un año. Se llevó la mitad de todo y me dejó con las deudas. También se llevó casi todos los muebles. El departamento está vacío, mamá. Hecho vacío. Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Justicia? Quizás era todo eso junto, mezclado como los ingredientes de un guiso complicado. «Lo siento, Gerardo», le dije con sinceridad. «Nadie merece que lo traicionen. Ni siquiera tú». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración, entrecortada, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Tú no lo sentiste cuando ella te trató mal», dijo él con la voz rota. «Y yo no hice nada. Fui un cobarde, mamá, un maldito cobarde. Te dejé sola, dejé que te humillara frente a mí. Vi cómo le echaba veneno a tu comida y no moví un dedo». ¿Qué clase de hijo hace eso? Y ahora ella me hizo lo mismo a mí.
Me usó mientras le convenía y cuando encontró algo mejor, me tiró como a los tamales. La comparación me golpeó. Él lo sabía exactamente lo que había hecho y finalmente lo estaba reconociendo. Karma, pensé, pero no lo dije en voz alta. No era momento de echarle sal a la herida. Gerardo, le dije suspirando, yo no puedo arreglar tu matrimonio ni tus problemas de dinero, pero si quieres empezar a reconstruir nuestra relación, la puerta está abierta. Nada más que esta vez vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo. No va a ser gratis. Él guardó silencio un momento. ¿Puedo llevar a Sebastián a verte el sábado?, preguntó con humildad. Sentí cómo el corazón se me ablandaba. Claro que sí, mijo, le dije. Aquí los espero. Y dile a Sebastián que le voy a hacer tamales de los que le gustan. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono un rato largo. La vida es chistosa. A veces te tira al suelo para que aprendas a levantarte solo. A veces te quita a las personas que creías importantes para que encuentres a las que realmente lo son. Y a veces, solo a veces, te devuelve lo que perdiste cuando ya aprendiste a vivir sin ello. Pensé mucho esa noche en lo que significa perdonar. Mi madre siempre decía que guardar rencor es como tomar veneno, esperando que el otro se muera. Y tenía razón. El rencor solo me lastimaba a mí. Marisol seguía viviendo su vida, probablemente destruyendo a alguien más. Pero yo me quedaba con la piedra en el pecho. Decidí que no iba a perdonar por ellos. Iba a perdonar por mí. Para liberarme, para poder seguir adelante sin cargar ese peso. Pero perdonar no significa olvidar, y mucho menos significa permitir que vuelva a pasar. Gerardo, ibas a tener que ganarse mi confianza paso a paso. Como se gana uno los tamales. Con trabajo, con paciencia, con dedicación. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, nerviosa como si fuera a presentar un examen. Limpié la casa 3 veces. Preparé los tamales con más cuidado del habitual. Puse flores frescas en la mesa del comedor. Quería que todo estuviera perfecto, no para impresionar a Gerardo, sino para demostrarme a mí misma que mi casa, mi vida, valía la pena. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Sebastián, mi nieto, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. ¡Abuelita!, gritó lanzándose a mis brazos. Te extrañé mucho. ¿Ya están los tamales? Huele delicioso. Lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. Olía a champú de bebé y a inocencia, a todo lo que es bueno en este mundo. Detrás de él estaba Gerardo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras. El pelo un poco más largo de lo que Marisol le permitía. Pero sobre todo, se veía humilde, derrotado, como un hombre que por fin entiende que no lo sabe todo. «Hola, mamá», dijo quedándose en el umbral como si no se atreviera así a entrar sin permiso. «Pásale, mijo», le dije haciéndome a un lado. «Esta es tu casa, siempre lo fue». Entraron los dos. Sebastián corrió directo a la cocina siguiendo el olor de los tamales. Gerardo se quedó parado en la sala mirando las fotos en la pared, los muebles viejos, la casa donde creció. «Todo sigue igual», murmuró. «Algunas cosas sí», le dije. «Otras cambiaron mucho». Hoy es sábado. Son las 8 de la mañana. Estoy en mi cocina preparando tamales. El vapor del maíz llena el aire con ese olor que Marisol llamaba de nacos. El mismo olor que ahora alimenta a cientos de familias cada semana. El mismo olor que me devolvió la dignidad. En 1 hora llega Sebastián.
Mi nieto, la luz de mis ojos, va a cruzar esa puerta corriendo, como siempre hace, y va a gritar: «Abuelita, ¿ya están los tamales?». Y yo le voy a decir que sí, que están listos, que siempre van a estar listos para él. Gerardo viene también. No sé si vamos a hablar de lo que pasó. No sé si algún día voy a perdonarlo completamente. Pero sí sé que la puerta está abierta. No de par en par, como antes. Pero abierta. Marisol me hizo creer que yo era vieja, inútil, vergonzosa. Me hizo creer que mi comida era basura, que mis tradiciones eran obsoletas, que mi existencia era un estorbo. Y por un momento, por un horrible momento, le creí. Pero las vecinas vieron todo. Vieron la humillación y vieron mi caída. Y en vez de quedarse calladas, vinieron a levantarme. Me recordaron quién era. Me dieron la oportunidad de volver a empezar. Hacer de chivo los tamales es fácil cuando nadie te ve, pero las vecinas vieron todo. Y a veces, los testigos son los que te salvan la vida. Miro por la ventana de mi cocina. El sol está saliendo sobre los techos de la colonia. Los pájaros cantan en el árbol del patio. Huelo el maíz cocido, el chile tostado, la manteca derritiéndose. Este es mi lugar. Esta es mi vida. Esta soy yo. Refugio. La mujer de los tamales. La abuela que no se rindió. Si conocen a alguien que cocina con el alma y no le dan su lugar, compártanle este video. Porque el talento no tiene edad. No tiene edad. Porque la tradición no tiene precio. Y porque el amor de una abuela, ese amor que se mide en horas de cocina y manos manchadas de masa, es lo más valioso que existe en este mundo. Suscríbanse para más historias reales, porque todas tenemos una historia que contar. Y todas merecemos ser escuchadas. El vapor sigue subiendo de la olla. Los tamales están casi listos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo estoy.